Buenas noches, bienvenidos a Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. En esta edición tenemos a Rosa Chávez Yacila. Ella es autora del libro Las Nerviosas, publicado por Penguin Random House. Rosa, bienvenida. ¿Tu primera vez en Librería Lima? Hola, gracias por la invitación. Sí, Sí. mi primera vez. Pero era una deuda, porque ya Claro. lo teníamos ahí en casa cada tanto. Oye, vamos a Librería Lima y quedábamos y luego ya no lo hacíamos, pero sí es mi primera vez. Ok, quiero que me digas qué te parece, qué opinión acerca de la Librería de Lima, ahora que has visitado. No, me encanta. Y yo soy muy nostálgica, entonces he encontrado ahí cosillas que digo, "Ah, esto no lo vi hace tiempo y esto no lo vi hace tiempo". Entonces, sí, además toda la onda de una librería del Anticuario. centro de Lima, ¿no? Una librería de viejos me hace recordar mucho a mis épocas de estudiante de literatura en San Marcos, cuando Mira tú. venía a Quilca a comprar libros continuamente. Cuando estaba el Boulevard, imagino. Claro, cuando estaba La el cochera. garaje, El garaje. en la cochera, ¿no? Y hacían también a veces eventos, recitales y cosas. Todavía estaba el Averno, todavía estaba, aunque lo han abierto nuevamente, bueno, ya no sé si con el mismo nombre, Don Lucho La Rocola, ¿no? Claro, sí, se llama Lucho, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, Ya no está Ciro. ya no está Ciro, No, ya no está ya Ciro. ves. Entonces sí, me ha hecho recordar mucho eso y claro, es para verla con atención y Ujú. detenimiento. Pero vení varias veces. Y Ajá. así Sí, es, sí, sí. varias incursiones, ajá. Vi también que te quedaste encandilada con nuestro gato, con el gato fiero. Sí, iba a decir que iba a responder a la pregunta Ajá. de que ese era mi mejor hallazgo. Es que me encantan los gatos y soy muy observadora del comportamiento de los gatos también. Entonces ahí yo tengo fotos de Ah, de Fiero. fiero. Sí, sí. Yo Qué tengo. bacán. Vayamos a la pregunta clásica del programa. Ajá. ¿Quién o quiénes son tus escritores malditos favoritos? Sí, estaba Ujú. pensando en una escritora, bueno, es escritora, slash compositora, slash activista, slash profesora. Ujú. Susie Shock, que es una escritora argentina y tiene un poemario que a mí me gusta mucho y un poema específico que siempre lo estoy como recordando. Su poemario es Poemas transpirados o transpirados. Ok. Tiene uno en el que tiene un verso que se llama, que dice, reivindico mi derecho a ser un monstruo y Mm, que el resto sea lo normal. Entonces, me gusta mucho a mí de pronto también esas autoras. Ay, a todo esto, Susi, yo que es una poeta trans, es una mujer trans, y sí. me gusta mucho de pronto estos autores, autoras que son híbridos en todo sentido, o Ok, sea, claro. que no son necesariamente la típica figura de autor, ¿no? Que su producción también sea híbrida, ¿no? Sí, porque yo me siento un poco así también, entonces me gustan esos modelos poco tradicionales Ok. de Y en el, escritores, y en el escritoras. caso de peruanos, ¿quién sería tu escritor peruano maldito? Eh, en- Pensaba en Reynoso, Ok. en Osvaldo Reynoso y sí, una figura además entrañable. Asiduo, el centro de Lima, claro. Sí, claro, así es, ¿no? Además, un tipo Muy amable, sí. sí, que si bien es cierto, no es que expuso, digamos, su orientación sexual como muy abiertamente, pero igual se sabía. Pero sabíamos que tenés sus feos. Claro, claro, obvio, hay fotos, ¿no? Hay fotos. Sí, hay fotos. Eh, eh, Cromwell Jara, ¿no? Que mencionábamos también hace un ratito. Tengo, de hecho, el otro día que pasó lo de Cromwell Jara, Sí, me había comprado yo esa última edición de el Fondo de Cultura Económica de Montacerdos y otros cuentos que sale una claro. carita con la máscara y yo la estaba buscando y no la encontraba y dije, ya se me perdió, y llamé ahí a casa para saber dónde lo encontré. Al final estaba como bien metidito, pero sí. Mm, Son, Ese era un maldito. Ajá, además, claro. además me gusta verlo Transgresor, sí. descubierto de joven, digamos, como, bueno,
a los 10 y pocos, o antes de los 20, en San Marcos, ¿no? Ujú. Sí. Sí, Mm. sí, sí. Y aparte un gran descanseador de vino. Sí, sí, sí. Como muchos y muchos que Claro, claro. escriben, ¿no? Sí. Tienen que ahí macerar las ideas de muchas maneras. Vayamos a Las Nerviosas, Ok. tu novela debut. Bueno, en la novela habla sobre Santa Rosa de Lima, que Santa Sí. Rosa de Lima pues ha sido patrona de Lima, patrona de la tuberculosis, y diría que también podría ser patrona De de las la, amigas. no, Ah. también de las enfermedades mentales, creo yo, de Perú, ¿no? Sería bacán que también tengas ese título. Eh, o sea, sí, claro, ahora han habido Ajá, interpretaciones ujú. posteriores, ¿no? De los posibles cuadros psiquiátricos o de salud mental de Santa Rosa de Lima, y se le achacan una serie de probables diagnósticos, desde esquizofrenia hasta, qué sé yo, psicosis y ese tipo que está enlistado, de hecho, en el Claro, libro. sí, sí, sí. Muy Eh, sabroso eso, esa parte, me divertí un montón. Sí, 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 me lo eh, imaginé. Sí. Sí, y mira que yo no sé, ¿ah? O sea, yo, de hecho, en el libro también se plantea la duda, ¿no? De que, bueno, es una posibilidad Claro, y pues a veces es una otra. caricatura, ¿no? Sí, Sí, y de nuevo, como también se dice en el libro, hay que entenderla en su época, claro. ¿no? Y en su contexto, y bueno, ella como una practicante de esta fe Ujú. religiosa, el misticismo, ¿no? Entonces, sí, o sea, a nosotros ahorita nos puede parecer, ¿no? Obviamente estaba loca, cómo iba a hacer todas esas sacrificios y castigos a sí misma, ¿no? Pero bueno, Eso de llamarse los cabellos para estar despierta, sí, alucinante, ¿ah? sí, sí. De hecho Sí, sí, sí. hay Ujú, cuadros, hay pinturas, quiero decir, de ella, ¿no? Así colgada ujú. de, de la pared y sus cabellos. Y yo tenía un libro muy grande, y yo de niña repasaba, ¿no? Todas esas imágenes, me quedaba absorta en los detalles. Me gustaba mucho mirar ese libro. ¿Dirías que al ser ella patrona, bueno, del Perú, nos condena a tener un sistema de salud decadente, Sí, mental, ¿no? pucha, yo creo que más que Santa Rosa que nos condena a eso, quien Bueno, nos condena son es el Estado, ¿no? las Las autoridades, sí, autoridades, ellos son los que nos claro. condenan, ellos son las Santa Rosas de Lima. Ok, Sí, bueno, es horrible. Justo hablábamos con unas amigas hace unos días de ella que está teniendo un problema ahí de dolores en la pierna y no sé, el asiático, ¿no? Esas cosas, y que nada, que es un horror encontrar cita ujú, y que te demoras tantos meses y que luego vas y claro. No, las pastillas no te recetan nada. Bueno, una locura, sí. una locura realmente. Sí. Esa es la real psicosis, la real paranoia. ¿Has sido a terapia? ¿Terapia psicológica? Sí, Ah, obvio, claro, creo que desde sí. los 17 años, Ok, sí. entonces, Ajá, claro, sí, siendo ficción. Entonces, sí. entonces, ¿cuál es tu diagnóstico? Bueno, o sea, he sido diagnosticada con depresión, ¿no? Sí, con Sí, depresión crónica, si lo puedes llamar así, en el sentido de que es recurrente, ¿no? Entonces tengo que ahí hacer ciertas claro, maniobras para no decaer. claro. ¿Y cuál sería una maniobra para no decaer? No salir. Antes seguía mucho mi instinto, o mejor dicho, mi deseo, que mi deseo es siempre ¿Cerrarte? encerrarme, Ajá. aislarme, pero ahora ya no lo hago. Voy contra ello, ¿no? Cuesta, de hecho, no es cómodo, pero lo hago porque es mejor. Es mejor en el sentido de que no deja que siga como decayendo, ¿no? Antes le hacía mucho caso a mi, a lo que quería, que es eso, encerrarme, además dormir mucho, ¿no? Ujú. Sí, mucho como la oscuridad, literalmente. No alzar las cortinas, qué sé yo, ese tipo de cosas, y ahora ya no lo hago. Si, No, no, voy contra esos casi siempre. si Yo fueras, diría que si fueras una poeta maldita, te serviría de mucho esa oscuridad. eh, Ajá, y de me, alguna se- manera. mm,
Y ya, Ujú, sí, pero yo no podría ser una poeta maldita. ujú, No soy asidua a ninguna sustancia, por ejemplo, de nada. Yo creo que he sido como bastante rebelde en algunas cosas, pero ujú. también como muy obediente, digamos. Ok. Entonces, no puedo, no consumo como ninguna sustancia porque no, Claro, pero igual no. la farmacodependencia no solamente es en tipo de sustancias psicotrópicas, también puede ser pastillas. No, sí, Sí, pero claro, no las utilizo con un fin recreativo, claro. digamos, ¿no? Y que me parece una pena, Mm, honestamente, porque yo quisiera claro. poder tener mejores Ajá. Un experiencias, pero viaje psicodélico. obvio, me parece Claro. una gran oportunidad para además explorar la creatividad y los recovecos de la mente que pueden de pronto abrirse ciertas puertas, ¿no? Ventanas que no sé, en la sobriedad No se encuentran, ¿no? no se encuentran, pero yo necesito estar demasiado en control de mi pensamiento y del lugar y del tiempo, como eso. Entonces, cuando no pasa, me puedo poner paranoica, así que prefiero evitar que me dé la pálida, como dicen. No, En la novela habla sobre una herencia, la herencia de pero la herencia de las nerviosas, que es la mm, herencia de la depresión. ¿Crees que la depresión se puede heredar? sí, se puede heredar una tendencia, ¿no? ¿Ok? Desarrollar síntomas depresivos, ansiosos, de pronto si tienes varios familiares, tu ascendencia, ¿no? Ujú, Tiene también esta condición, pero también creo que heredas el contexto, no claro. heredas ciertas realidades. Entonces, Ujú, eso también son detonantes, ¿no? Para un montón de enfermedades. sí, claro. Entonces, creo que eso quizá es aún más determinante que, no sé, la propia cuestión orgánica, ¿no? Ujú. En la novela hablas también sobre una pastilla color fresa, Ajá, sí, ¿no? El Lexotán, sí, ¿no? Yo recuerdo que mi abuelita tomaba harto Lexotán y no le seguramente. hacía nada, No, ¿no? ya. Claro, qué locazo, ¿no? Pero es que desarrollas además Sí, una, una claro, resistencia, ¿no? resistencia, sí. Tienes que ir subiendo la dosis y tal. ¿Cuál ha sido la pastilla más hardcore que has tomado? No he tomado, ¿Has tomado? o sea, quiero decir, yo no considero que haya tomado Ujú. pastillas sumamente fuertes, ¿no? Han sido las que se enumeran ahí, en la mayoría, gran mayoría Clona. antidepresivos, sí, pero yo Mm, no me automedico, bueno, lo hice ajá, por mucho tiempo, pero ya no. eh, y no con no, además, no lo haría con los ansiolíticos, ok. ¿no? Porque generan una dependencia un poco más fuerte que los antidepresivos. Es una dependencia distinta y además que tienes eso, que tienes que ir progresivamente subiendo y subiendo la dosis. Entonces, no, no me parece, no los uso, no los uso, la verdad. Los usé sobre todo en mis veintes, pero siempre medido, o sea, nunca he medido de avance, Ok. digamos. Ujú. Claro, igual los ansiolíticos ¿cómo se llama? Pues son medicamentos de venta, que no es de venta libre, Restringida, ya, pero restringida, claro. siempre encuentras, ¿ah? Siempre Acá en el encuentras. centro de Lima, pues, de todo Mira, encuentras. por mi Claro, barrio en San Martín de Porres ok. había un lugar donde yo encontraba pastillas, o sea, mi madre y yo, ¿no? Encontrábamos Ujú, pastillas sin receta, básicamente, pero porque o sea, ya sabían claro. que era una paciente regular y tal, ¿no? Pero bueno, sí, es muy fácil. Y de hecho pienso que están demasiado, o sea, se recetan ansiolíticos muy a la ligera, Hay muy a la reportajes ligera. también que han salido que venden, ¿cómo se llama? Morfina, Ah, mira, ya, curiosamente. A la vuelta del hospital. ¿qué hospital? Creo que el hospital este que está en Grau. ¿Está en Grau? Ya, así seguramente, ¿no? Qué Sí, loco. me parece que Sí. muy a la ligera se recetan Ujú, las pastillas, sí, o sea, las pastillas recetan los psiquiatras, inclusive ni siquiera los psiquiatras ahora nomás las recetan, me parece nada, eso, muy ligero. ujú. Ahora quiero que cambiemos un poquito de tema. Vayamos Sí, ahora, claro, hay que ver quiero preguntarte por el tema, bueno, entonces, ¿has visitado el Arco Herrera? Como, sí, claro, pero para hacer alguna investigación, ¿no? ajá, Bueno, digamos que el Arco Herrera es como que el hospital para más decadente, más triste de personajes abandonados, ajá, pero hay un lugar como que más adolescente que es Noguchi,
¿Qué te parece eso? ¿Has visitado Noguchi también? Sí, claro, lo visité desde muy niña, de hecho, porque yo tuve un Es episodio. como el Happyland por allá, ¿no? Algo así. Es más, digamos, amable en todo Claro. sentido. Sobre todo amable, creo que a nivel de No es estigmático, ¿no? infraestructura. Tampoco, tú dices vas a hablar Herrera y la gente que se asusta, ¿no? No, porque hay un estigma además muy grande, Claro. ¿no? Del Arco Herrera, Ujú. y el Noguchi creo que además no es tan conocido, popular. Claro. El Arco Herrera viene del manicomio de Lima, además, ¿no? Ujú. Ese nombre que es tan, igual está tan estigmatizado, es tan fuerte. Eh, y el Noguchi y además el Noguchi queda literalmente de mi casa de San Martín de Porres Claro. caminando exagerando 10 minutos. Entonces, sí, conozco el Noguchi, pero no he ido al Noguchi como, digamos, paciente psiquiátrica, sino porque una vez me caí de cabeza Ok. de niña y era como para buscar qué cosa está pasando. Ah, también tiene medicina Eh, general, seguro. Sí, De hecho, pero claro, cuando fuimos es como, no, una mira, emergencia. acá vemos más el tema de, sí, Claro. de la cabeza, pero no, Ya. ese tipo de cosas. Entonces, Ya. pero sí, y he pasado millones de veces, bueno, no millones, pero fácil miles de veces por el Noguchi porque queda muy cerca de mi casa. Entonces, sí, es muy familiar para mí el Noguchi, más que el Arco Herrera, de hecho. Te quiero preguntar ahora por el uso del, ¿cómo se llama? Del cannabis, del aceite de cannabis para tratamientos de Ajá, personas o niños con autismo. ¿Qué te ajá. parece su uso debido, indebido? ¿Te parece positivo? No, me parece positivo. Creo que de hecho hay casos documentados, ¿no? De una mejora ostensible de los niños. Sobre todo, me parece, no quiero decir algo impreciso, pero cuando son cuadros tienen como un autismo. ¿Leve? Sí. No, De no, espectro, sí, es que sí, sí, ahora no, ahora sé que más complicado, sí. van cambiando como las denominaciones, Ajá. pero cuando de pronto su comunicación de pronto no es verbal, ¿no? Entonces sí les puede ayudar sé que con la ansiedad, ¿no? Con de pronto la frustración que pueden sentir al no poder comunicarse verbalmente. Sí, hay de hecho una asociación, me parece, de madres acá en Perú que trabajan, o sea, que están como a favor del uso de cannabis medicinal, Ujú. porque han Hay visto. asociaciones, Sí, ¿no? sí, Sí, sí. claro, Sí, hay unas madres, hay reportajes periodísticos, de hecho, claro. eh, tomando los casos de esas madres. Ahora quiero preguntarte por el caso de los adultos mayores, ¿no? Que Ujú. con demencia senil, ¿no? Que a veces digo, a veces la violencia senil detona con violencia, claro, con Mm, violencia, ¿no? mm, Y, o sea, o es la violencia o a veces es el pepeo, ¿no? mm. La pepeabra y los abuelitos se vuelven sofás, muebles. Sí. Bueno, ¿Qué hacer? Claro, ¿qué mm, hacer? Ojo, bueno, ¿qué opinión? Sí, sí. complicado. Es que Ujú. el cuidado de un adulto mayor, el cuidado de cualquier persona que depende tanto de Sí, alguien, o sea, el cuidador o la cuidadora lo somete, por supuesto, a un estrés muy grande, a una frustración muy grande. Y mira, acá en Perú, además, donde o sea, la etapa del adulto mayor, o sea, el adulto mayor o sea, es un triste, país bueno, sí, hostil, sí, ¿no? sí, Es un claro, país sí. hostil Ujú. para las poblaciones vulnerables y, claro, no hay como tampoco lugares propicios, ¿no? Entonces, muchas veces son la propia familia la que se tiene que encargar y, claro, yo comprendo Claro, que a es veces es el Lexotan, pues, ¿no? Un Lexotan, un sí. lexotán, no, Varios. No, qué no, pero horrible, ¿no? horrible. Porque de verdad su mente, su cuerpo está ahí, pero su mente no. Sí, mira, yo la verdad que yo no conozco de casos que hayan hecho eso, o sea, como Sí. de familiares o Creo que los la verdad. enfermeros, ¿no? He visto Ah, enfermeros que ya. no digan, ay, sí, ¿no? Le ven así como que, qué lindo, ¿no? El Ajá. abuelito, está tranquilito, pero Ay, no. no, pero está que va, ¿no? Entonces, es una cosa que está Mira, ya, yo, ya no está ahí, yo por muerte en vida. sí, no recuerdo. Yo recuerdo que, por Ajá. ejemplo, mi abuela paterna que vivía conmigo, sí, Ujú. claro, tenía episodios, pero por la demencia senil a veces Claro. yo no sé cuál es el cuadro exacto, la denominación, pero es de pronto agarran como una repentina
es una especie de lucidez, pero no es tan lucidez, pues Ajá, hablan mucho, ¿no? Gente que normalmente está ya muy, claro. muy tranquila o inclusive un poco ida de la realidad Ujú. por momentos, pero de pronto agarran como un ímpetu, ¿no? Y les puede durar 2, 3 días, ¿no? Y es, ni siquiera duermen, ¿no? Ah, mira. Sí, 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 sí. un cuadro, digamos, ya de la demencia senil, ¿no? O el Alzheimer. Y a mi abuela, claro, le recetaban gotitas de ribotril, Ribotril. recuerdo, pero eran como, o sea, literalmente era una gotita, ¿no? O algo así. Eh, Porque en verdad ella se alteraba, ¿no? Claro, claro, Pero era eso, ella era como el geriatra y no era claro. una cuestión de automedicación. Vayamos a algo, bueno, a otra pregunta está un poco también un poco triste, ¿no? Que es el tema de los casos con jóvenes con síndrome de Down, Ajá. ¿no? Claro, es que, bueno, antes se entendía que el síndrome de Down era una enfermedad mental, igual que el Mm, autismo, mm, pero eso, o sea, puede haber cambiado la denominación, ¿no? Pero el tratamiento de las personas que tienen neurodivergencia sigue siendo igual, mm, ¿no? Siguen encerrados en casa, ya no están en hospitales psiquiátricos, pero están mm, en casa, mm, encerrados, enjaulados mm, prácticamente. mm. Algunos no aprenden ni siquiera a poder comer, a agarrar un tenedor, Mm. Eh, ¿no? Creo que tiene que ver con la misma cuestión que te decía Ujú. hace un rato Sí. de que Perú no tiene, ¿no? Ujú. Un sistema de salud en el que se pueda contemplar un trato digno, ¿no? Y cuidadoso con este tipo de adultos mayores o personas neurodivergentes, ¿no? Entonces tienes que tener mucho dinero, tienes que tener Claro, muchos contactos para de pronto poder acceder a cuidadores especializados, a colegios especializados, donde puedas llevar una vida lo más saludable posible si es que eres neurodivergente o si es que eres adulto mayor o si que eres una persona discapacitada o con discapacidad. Eh, sí, es una cuestión, creo, del sistema de salud, del sistema educativo, ¿no? Que ahí ya es cuestión del sí. Estado. Así la gente diría que, ay, todo le piden al Estado, pero es que sí. Ujú. Vayamos a algo un poco más divertido. ¿Cuál ha sido la terapia más alucinante a las que has asistido para la depresión? Ahí tú Mm. mencionas una en la novela de la lengua. Ese era el Ayurveda. Sí, me parece lo caso. ¿Ah? Yo no sabía de que en la Ayurveda el diagnóstico te pueden, o bueno, digamos, te pueden Claro. hacer como una especie de mapeo, Ujú. te ponen en uno de estos eh, clasificaciones que tienen y te la hacen mirando tu lengua así. Claro. Eso fue lo que Era como que que medio bambarén, ¿no? Medio falsario, ¿no? Medio raro, ¿no? No sé, puede decir que no, Bueno, algunos ofenderán. no sé, yo, mira, la Ayurveda creo que tiene además, Ah, como una, claro, tiene su lado, sí. o sea, digamos, es una, en cierta medida, medicina ancestral, Claro, ¿no? Que está, a mí no me funcionó, pero de nuevo, así, claro, no quiero como irme sí, sí, sí. así de boca y decir como no No, sirve, es sí, de una verdad. charlatanería, porque mira, la gente encuentra Ujú. sus métodos y a veces yo, La terapia eh, cuántica. Hay una terapia cuántica loca esa también. ¿cuál es esa? Que sabe que te ponen electrodos, hacen como que un mapeo y Ajá, dicen lo que tienes, ¿no? no, Hay otros que estaba leyendo que hay una terapia de renacimiento, ya. no te envuelven como si fueras el útero materno para, Ya, sí, ya, eso sí unas lo he locuras visto, así que creo. son Sí, gurús de esa sí. vaina y Sí, son sí. engañamuchachos, ¿no? Yo no creo mucho en esas cosas, la verdad. Parece divertido. Yo Sí, diría que tiene que claro, ver con que si crees o no, la qué fe. tan... Hablando de la fe, mm, dirás tú que a falta de tantos hospitales psiquiátricos, creo que la religión es una alternativa o escape para las enfermedades mentales. Veo muchas mujeres, ajá, curiosamente, en las iglesias evangélicas. ah. Puede ser reflejo de estos temas, ¿no? Bueno, también existen, por ejemplo, en estas terapias de conversión también, Ah, ¿no? De que me has hecho pensar en esto sí, porque sí. también es de muchas veces desde iglesias evangélicas, ¿no? O estas religiones protestantes, digamos. Sí, a mí, mira, yo extraño tener fe religiosa, porque Ok, creo que cuando puedes o sea, cuando gozas, ¿no? claro. De creer, de ser un creyente y tienes fe, no sé, de pronto como que sí adquiere un poco más de sentido todas estas
cosas horrendas, horribles, absurdas que pasan, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ya hay algo Claro, más pero eso de echar el demonio, ¿no? Que ocurren estas liberaciones en las iglesias evangélicas me Ah, parece no, pues, pero es que cosa, sí. ya el ocaso, ¿no? No, no, claro, pero a mí el estudio, Ajá. digamos, de la religión, desde una mirada, el ejercicio, ¿no? De la fe religiosa, desde una mirada igual crítica, Ujú. no, no me parece, honestamente, eh, negativo. ¿Ok? ¿Cómo Pero tienes? esta es otra cosa, ¿no? Lo que Bueno, dices sí. sí, eso Bueno, ya es una... uno puede refugiarse también en la literatura. Es otra forma de fe, yo pienso yo. Sí, Tal o sea, vez, la sí. lectura, diría yo, Lectura. más que La escritura. Sí, sí. o sea, yo lo paso bien escribiendo, ¿eh? No, no tengo a mí sí me gusta escribir, pero la escritura no es para mí una terapia, Mm. no, Claro, sí, sí, no, una sanación, porque hay unos países que no, también piensan no, eso. no, no. Más A lo bien, Luis Hernández, ajá, no, más bien a mí ajá, la escritura me sirve, entre otras cosas, para darme cuenta lo mal que lo hago, digamos, ¿no? ajá, ajá. Y que lo ¿Ya? puedo hacer mejor y estar todo el tiempo en dándome cuenta de que puedo todavía mejorar, ¿no? Y eso me parece un ejercicio como de aterrizaje hacia la realidad que es necesario cuando lo ves de esa forma, ¿eh? Porque también están estos escritores. Ajá. Vayamos a las últimas tres breves. ¿Conoces Ajá. a algún narrador o poeta que tenga un trastorno de personalidad narcisista? ¿Sí dice su nombre? Trastorno de personalidad, no, yo O creo que, a una excesiva, un excesivo ego, no, yo creo digamos. que la gran mayoría de escritores y escritoras son narcisistas y ¿Dirías tú que egocentristas, los ¿no? poetas más que los narradores? Tal vez. Mm, Ajá. no, ¿No? diría que, pucha, ¿cómo sería? Tal vez, yo diría que los narradores pueden ser Ah, más, mira. pero sí, no sé. Ya. Sí, porque además tienen toda yo siento que en los poetas además es esta cosa de que, bueno, son como más bohemios, más, ¿no? Ujú. Ar- como más artistas y los narradores más metódicos, más que te sientes y te ponen, entonces como más en control, ¿no? Igual generalizando, obviamente. Entonces sí, diría que hay más narradores que poetas narcisistas, sí. ¿Usas el Metropolitano? Ya no, Ya no. pero sí lo usaba bastante en un ¿Ha tiempo. visto que hay un montón de peleas a la hora punta en el Ah, Metropolitano? sí, claro, Ese es un indicador también de lo mal que estamos en la salud mental, ¿no crees tú? mira, yo, Unas broncas encarnizadas. qué loco porque me estás metiendo unas preguntas que son cosas que he hablado hace 2 o 3 días con mis amigas y estábamos ¿Ok? justamente hablando del metropolitano y de la experiencia. Bronca de mujeres, sí, su bronca macho, así, muy bravo, así, Sí, de hecho hardcore, ¿ah? yo me mechaba en el metropolitano, ¿eh? Ya. Y varias veces me he mechado Pero hay gente que está porque bien sensible, a flor de piel, no, pero no es que, puedes ni pasar, porque ¿cuál es yo pienso que está por diagnosticarse el síndrome de quedarse en la puerta. su madre, Eh, ya. o sea, ¿cuál es qué ocurre con esa situación? ¿Por qué la gente no avanza? No, No entiendo, sí, o sea, sí, porque sí, además sí. es más incómodo, hace más calor, te Ajá. aplastan, y mira, yo que soy chata, estoy como realmente mirando axilas y espaldas, y imagínate en verano, una Sí, 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 locura no, horrible. estás ahí Pero es que tienes que, sofocada. sí, y lo normalizas, ¿eh? Lo normalizas porque Ujú, tú dices, es que tengo que tener esa personalidad y ese ímpetu para defenderme en medio de esta aventura diaria, pesadilla diaria que es viajar en el metropolitano. ujú. Es que yo viajaba muy continuamente todos los días en el metropolitano antes de la pandemia. Ahora hay más gente en Lima, hay Ah, más gente en los conos. Mis últimas incursiones en el metropolitano fueron realmente pesadillescas. mm, Así que, pero sí, es un mood ir en el metropolitano. claro, Ujú. parte de ese limeño. Sí, ¿Ah? parte de ese limeño, parte de vivir en Sí, Lima, sí, 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 que es sí, básicamente sí, sí. ser hostil, creo yo. Sí, Sí, ¿eres tú o no? estamos casi como el cobrador de combia, una cosa así. Oye, los cobradores de combi también a veces, yo también me he echado con cobradores de combi, sí, pero cada vez lo hago menos, como Ya, no sé, ahora tengo miedo de que, porque yo, como te digo, antes en verdad me peleaba con los pero cobradores. ya vamos a llegar a estar al punto de estar como los conductores del Anconero, Cómo que es es más eso? hardcore, ya que van, revientan ventanas, No, nada broncas, pero sí itinerantes. Y para ya, finalizar, sí, perdóname, dale, dale. quiero que me cuentes una nota divertida con algún escritor.
bizarra, divertida. Hay una poeta guatemalteca, Ujú. Maya Quiche, que se llama Rosa Chávez. Ajá. Y desde el año Ah. pasado me confunden continuamente con ella. Eh, entonces piensan que yo soy ella, y me han escrito, inclusive una vez en Barcelona con un escritor me empezó a preguntar en qué idioma escribía yo, y yo no entendía muy bien por qué me lo preguntaba. Mexica. Sí, No, Maya, Maya. y yo les Sí. decía, yo escribo en español, yo le dije, yo escribo en español, pero en Guatemala, pero yo soy peruana, me confunden con ella, y Es que los la peruanos con- parecemos guatemaltecos, centroamericanos yo creo que también. nos Sí, sí, parecemos, sí, además de ¿verdad? ella, Sí. con ella físicamente Ah, nos parecemos como si miras rápido, sí nos ajá. parecemos. Ok. Pero la conocí hace unas semanas en República Dominicana y es linda. Y de hecho, como nos dimos libros y yo le escribí para Rosa Chávez No te, la original, ¿no? Porque original. ¿No te pasó lo del otro? Como en la novela de sí, de Dostoyevsky. repente ahorita yo Ajá, estoy allá y ella casi. ajá. Es loco, pero ella, y por eso insisto tanto en Yasila. Ajá, Yo soy Yesila. Rosa Claro, Chávez claro. Yasila, por favor. Gracias por tu tiempo, Rosa. Gracias a ustedes. No dejen nunca el vicio a la lectura. Hasta una próxima edición de Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. Muy buenas noches.